Pues nada, buenas tardes a todos, muchas gracias por venir a este 21 Betavirs Granada. Como intuís por la disposición de esta portada, yo soy Olmo. Yo soy Juan Ramón. Yo trabajo en AppandWeb, soy desarrollador mobile y... Yo he estado trabajando en Quatlia hasta ahora, pero hoy he firmado para empezar el lunes en Moves, una empresa de compartir gastos en coche y alquiler. Bien. Y como veis en la portada, bueno, el ancho de lo que ocupa cada nombre va en función de lo tocho que es el tío, ¿no? Entonces me veis aquí a mí y luego está aquí Juan Ramón, aquí lo veis, ¿no? Se sale de la pantalla y llega hasta la acera de allí enfrente. Bueno, pues nada, vamos a hablar de Kotlin, este lenguaje que es no tan nuevo, que se cree que es nuevo, pero en realidad ahora está sonando más, pero no es tan nuevo. Entonces la charla la hemos estructurado un poco de esta forma. En primer lugar vamos a meter un pequeño bloque en el que vamos a hablar del lenguaje en general, quién lo ha hecho, de dónde proviene y un poco algunos aspectos generales. Vamos a hablar de funcionalidades, digamos, básicas que tiene, pero no por ser básicas son menos importantes, porque son funcionalidades muy pepino que nos van a hacer, tal como se titula la charla, nos van a hacer desarrolladores muy productivos. Incorporan mejoras con respecto de Java principalmente, al que no pretende sustituir, sino que pretende complementar. Puede sustituir a Java, pero no es esa la idea. También puede interoperar 100% con él y complementarlo. Vamos a hablar de las funciones de extensión, que son otra de las cosas guays que tiene Kotlin, una de mis favoritas. Al ser Kotlin también un lenguaje funcional, tiene elementos de programación funcional, con lo cual Juan Ramón, que es aquí el gurú del tema, nos dará una intro de algunos conceptos básicos y nos explicará los elementos funcionales que tiene Kotlin. Un pequeño bloquecito específico de Android, de las cosas que nos ofrece para desarrollar solo Android. Y luego ya vamos a entrar en cosillas más avanzadas, chulas, como son los Advanced Types. Los HKT están aquí, ¿no? Sí. Los High Candy Types, que ahí nos va a explicar Juan Ramón cosillas chulas, los DSL. Y por último las corrutinas, que son una de las cosas más pepino que tienen el lenguaje, son de mis favoritas, que han entrado ahora en la 1.1 y es uno de los motivos para plantearse seriamente migrar a Kotlin. Pues bueno, respecto al lenguaje, empezábamos diciendo que es expresivo. Yo voy a empezar mejor por aquí, creado por JetBrains. Supongo que muchos de los que estáis aquí sois desarrolladores, sabéis quién son esta gente, ¿no? Sabéis que son los que están detrás de algunos de los mejores entornos de desarrollo del mercado, como son IntelliJ IDEA, Android Studio, PHP Storm, PyCharm, el de Ruby se llama RubyMine, AppCode, etc. Los que hayáis trabajado con herramientas de JetBrains coincidiréis conmigo en que todo lo que hace esta gente es cremita, es canela fina. Pues Kotlin es el lenguaje de ellos y os diré que no desentona en absoluto, es decir, el listón alto que dejan sus herramientas, el lenguaje lo cumple de sobra y no desentona en absoluto. Dicho esto, decíamos que es un lenguaje expresivo. Con expresivo entendemos que escribiendo poco, con pocos caracteres, pocos tokens, hacemos muchas cosas. Ya iremos viendo ejemplos de la expresividad que tiene este lenguaje. Es un lenguaje type safe, es un lenguaje fuertemente tipado, aunque a veces se lean cosas que da la impresión de que no, pero es por las fuertes inferencias que hace el compilador. Es un lenguaje fuertemente tipado. Es funcional, como habíamos dicho anteriormente, vamos a focalizar en ello más adelante. Y bueno, es open source, eso es importante, está licenciado bajo Apache 2 y entonces ha contado con tengo el micro bien puesto, a lo mejor, yo creo que se me está oyendo, ha contado con un fuerte respaldo por parte de la comunidad, no solo por el núcleo de JetBrains de ingenieros, sino también la comunidad ha hecho muchas aportaciones, con lo cual el lenguaje ha cogido mucha robustez, es muy versátil, es muy potente y por ello Google lo ha adoptado a partir del Google I.O. 2017, lo ha adoptado como lenguaje oficial para desarrollo Android. También decir que Spring, que supongo que muchos lo conoceréis, que es un framework de Java, a partir de su versión 5.0 también soporta Kotlin de manera oficial, por lo tanto podríamos hacer tanto backend con Spring como apps en Android con Kotlin. El objetivo es que se pueda usar el lenguaje Kotlin en todas las partes de un proyecto. De hecho, los que sois Android Developers, ¿cuántos sois Android Developers? Bueno, unos cuantos. Conocéis el bit.gradle, ¿verdad? Conocéis la configuración de Gradle. Pues esa configuración hoy ya se puede hacer íntegramente en Kotlin. Este señor la tiene hecha entera en Kotlin, que ahora nos va a explicar cómo. Entonces, bueno, estos puntillos mejor que los expliques tú, que te has pegado con eso. Aquí se pasa adelante. Y en el medio tienes láser. Pues básicamente yo creo que una de las razones de que Kotlin vaya a ser bastante adoptado, pienso yo, a corto plazo, es
que, como ha dicho Olmos, tiene como meta que sea posible usarlo para cualquier parte de un proyecto. Entonces, inicialmente tenemos la parte de máquina virtual de Java, que esa, digamos, es la que tiene todas las características del lenguaje y toda la librería estándar completamente implementada, 100% interoperable con Java y con Angular. Pero posteriormente han ido añadiendo, por ejemplo, la posibilidad de generar JavaScript a partir del código Kotlin. Y desde la versión 1.1 de Kotlin ya tiene también todas las características del lenguaje y casi todo lo que hay en la librería estándar, con interoperabilidad tanto con Node como con el soporte de los navegadores. Y por último, la más reciente, que sería Kotlin Native, que básicamente te deja ejecutar código Kotlin como código nativo a través del LLVM, tanto en Mac como en Ubuntu, como en procesadores de iPhone, Raspberry, etc. Se generan a través de compilación cruzada en Linux y van a añadir más destinos próximamente. Y esto sí que aún le faltan bastantes caracteres. Vale. Ok, pues dicha esa parte, vamos a empezar, como dijimos, con las funcionalidades básicas chulas que tiene el lenguaje. Vamos a hablar de las data clases, ahora veremos lo que son. Vamos a hablar, por supuesto, de null, que es el invitado estrella de hoy, el null. Vamos a hablar de herencia, vamos a hablar de interfaces, valores por defecto, los smart cast, que son cosas muy chulas que tiene el operador. Vamos a hablar de Elvis, que está vivo, creíais que había muerto, pero estaba de parranda y va a estar hoy con nosotros. Herencia múltiple y testabilidad. Entonces, bueno, vamos a empezar por las data clases. Aquí tenemos el código de lo que podría ser una clase Java, que sería libro, no se lee muy bien, pero tendríamos nuestra clase book, libro, que nos va a acompañar a lo largo de hoy. Por eso hemos puesto un poco ese código Java. Tendría 3 atributos que serían pues el identificador, un título y un identificador unívoco de la tapa, ¿no? A ver si lo cojo. Si saco esto. A ver si saco. De la tapa, ¿no? Identificador unívoco de esto, ¿no? Entonces, como veis, tiene mucho código, conocéis de sobra los plain old Java Objects, ¿verdad? Y solo el mero hecho de los métodos accesores, consultores, modificadores, pues ya nos suponen una serie de código, ahí boilerplate. El equivalente Kotlin de esto sería este. Entonces veis ahí la expresividad a la que nos referíamos cuando en una sola línea de código hacemos todo esto. Por el mero hecho de declarar una class book, ya tenemos por la cara gratis, tenemos todos estos métodos, consultores y modificadores. Si además añadimos este prefijo que es una data class, además de tener todos estos métodos, tenemos free, gratis, tenemos equals, hashcode, toString y copy, que son 4 métodos muy habituales en Java que hay que sobrecargar para tratar con las comparaciones de objetos, etcétera. Nos lo regala Kotlin en una sola línea con las data clases. Vamos a hablar de nulidad. Entonces hay una afirmación que yo hago que no es del todo correcta, por eso siempre la entrecomillo, que es que yo digo que en Java no hay opcionales, entre comillas. Esa expresión no es correcta porque realmente lo que quiere decir es que usar nulos en Java no es seguro. Entonces los gurús de funcional como Juan Ramos me regañan cuando digo eso, pero al público yo creo que se le queda muy bien esa palabra opcional en español, en el sentido de que puede estar o no estar. Entonces que sepáis que voy a hablar de esa, entre comillas, opcionalidad, que no está bien dicho, pero creo que se entiende muy bien el hecho de que puede haber o no haber un valor. Entonces, bueno, este código Java, como veis, un clásico, ¿no? Pues nos va a provocar un crash en nuestra aplicación por un null pointer exception, ¿verdad? Porque inicializamos a null, intentamos acceder a null.getTitle, pues ya tenemos ahí null pointer. Vale, si intentáramos hacer el equivalente Kotlin de este código Java, que sería algo parecido a esto de aquí, nos encontramos que no compila. Si cogéis vuestros prismáticos o el microscopio y veis esta captura del IDE, esto es el compilador diciendo que no compila, os lo creéis, ¿vale? Null está subrayado en rojo. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo aquí? Porque estoy intentando declarar una variable, con val estoy diciendo que es inmutable, ya hablaremos luego de la inmutabilidad, y estoy diciendo que su tipo es book, y estoy intentando inicializar a null. Entonces el compilador me dice que no puedo inicializar a null una variable que tiene el tipo book. Si quisiera sobrepasar ese error del compilador, podría hacerlo tal que así, añadiendo este operador de interrogación que veis aquí, que anteriormente no estaba, ¿no? Ese operador de interrogación es el que habla de lo que yo os nombro como la opcionalidad. En realidad es nulabilidad, nulable, ¿no? Lo que pasa es que nulable me parece una palabra un poco que suena más fea. Con lo cual el compilador aquí ya le estoy diciendo que el tipo puede ser o bien un book o bien null a través de la interrogación. Y aquí el compilador sí me va a dejar inicializar a null. Pero, no obstante, este código sigue sin compilar. ¿Por qué? Veis que el punto con el microscopio está subrayado en rojo.
porque el compilador necesita más información. Book.title no es suficiente. Entonces, tengo que aplicar este operador, que es el interrogación punto, para decirle, ahora sí, este código ya sí compila, que intente evaluar book.title. Si book no es nulo, evalúe su propiedad title, y si book es nulo, no haga nada, no operar. Con lo cual, este código así sería válido, y cuando la ejecución de mi programa pase por aquí, encontraría que book es null, con lo tanto no haría nada esta línea y seguiría adelante. Evitaríamos el null pointer. Con lo cual, pues con estos sencillos operadores hemos evitado el error del billón de dólares que todos conocéis, ¿no? De Ken Beck, que pidió disculpas, etcétera. No hace el print directamente, salta la línea. Sí. No. Al ser null, al ser una variable nullable que es null, no llega ni a hacerlo siquiera, hace no operar. También comentaros que existe un operador que es el doble exclamación, que podría forzar este comportamiento peligroso que veíamos en Java. Es decir, el equivalente de Java que haría el mismo crash que esto en Kotlin sería esto, el doble exclamación. Que aquí estaríamos forzando al compilador a que evalúe por fuerza book.title, aun sabiendo que book es null. Con lo cual el compilador nos deja la responsabilidad a nosotros y dice, pues ahí tienes tu crash, tú te arreglas con tu crash como mejor sepas. Vale. Vamos a hablar de la herencia muy brevemente porque no tiene nada de especial, pero sí que hay un caso que hay que comentar. Dada nuestra data class, ya la conocéis, nuestra data class libro, vamos a intentar crear una subclase suya que sea novela, ¿no? Su código sería tal que este, tiene los mismos atributos que el libro y añade un atributo que es el resumen. Vale. La herencia en Kotlin se hace tal como en C++, con el operador este dos puntos, y veis que a la vez que indico la clase padre, también indico qué parámetros voy a pasar en la construcción a la clase padre, con lo cual estoy creando un libro como clase padre y le estoy pasando el identificador, le estoy pasando el título aquí y le estoy pasando el ID de la tapa. Con lo cual nuevamente tenemos la expresividad de que en este poco código estamos diciendo muchas cosas. Bien, este código tampoco compilaría, ¿por qué? Porque las clases por defecto en Kotlin son todas finales, son final classes, es decir, no se puede heredar de ellas por defecto. Entonces, si quisiéramos heredar novela de nuestra clase libro, tendríamos que declarar libro como open class. En el momento en el que digamos que esta clase está abierta, ya sí podemos heredar de ella. Esa es la única salvedad. Interfaces, vale, si tenemos la típica interfaz Java que podríamos ver aquí, una request con un genérico que sería un T, ¿no? Y le ponemos un atributo de tipo T que se llama client, ¿qué pasaría? ¿Quién me dice qué pasaría con este código Java? Pista, está en la slide, en verde. ¿Qué pasa? No compila. ¿Por qué no compila? ¿Quién me lo dice? Efectivamente, pegatina de Betavis para Antonio. Dásela, porfa. Las interfaces Java no pueden tener atributos, solo pueden tener definiciones de métodos. Con lo cual, este código no compilaría. El equivalente Kotlin, que es este, sí que nos permite tener un atributo de tipo T que se llama client y nuestro execute igual. Vale, ahora, siguiente cosa. Si yo quisiera ponerle un cuerpo por defecto a este método execute, quisiera ponerle una implementación por defecto, ¿qué tendría que hacer? ¿Qué se os ocurre? ¿Qué transformación le haríais a este código? Una abstract class, sí señor. Pegatina. Efectivamente, como dice el compañero, habría que declarar la abstract class. Este código ya compila porque puedo ponerle una implementación por defecto y además puedo poner el atributo T que no me dejaba antes al ser una abstract class. Pero ¿qué problema me plantea el abstract class? A ver si a alguien se le ocurre. ¿Qué limitación tiene el abstract class? ¿No me permite hacer qué? No puedes combinar cosas. Herencia múltiple. No puedo hacer herencia múltiple con la abstract class, solo puedo heredar de una. Por lo tanto, en el Kotlin, que tenemos este equivalente, no vamos a tener ningún problema. Podemos declarar el atributo sin ningún problema, podemos poner un método, un cuerpo por defecto al método y al ser una interface podemos hacer herencia múltiple. Con lo cual esa limitación de Java está salvada en Kotlin. O sea que a una interfaz entonces también le puedes poner el comportamiento. Sí, puedes poner implementación por defecto al método, aquí. En Java 8 ya tiene parte de eso, pero en Kotlin es un poco más. Sí. ¿Qué habría con una clase? Con una clase que no es abstracta, la clase sería concreta. Claro. ¿Y cómo manejarías la... Pero bueno, ¿Cómo implementas la herencia? si queréis dejamos las preguntas para el final porque la... Tal vez, bueno, lo podemos hacer en plan participativo o las preguntas al final si quieres. Pues les hace falta ir haciendo lo que... Sí, venga, vale. Vale. de tiempo. Bien.
Pues nada, aquí había montado yo un tinglao con el patrón builder explicando el telescoping constructor problem y tal, pero por darle foco a lo importante, mencionar muy brevemente que al igual que otros muchos lenguajes, pues Kotlin permite valores por defecto en los parámetros, al igual que C++, al igual que PHP y al igual que otros lenguajes que conocéis. Por lo tanto, podríamos crear nuestro libro sin ningún parámetro, podríamos crearlo con el ID y el título, con el ID, el título y el cover ID, y de todas las formas posibles al existir pues estos valores por defecto, ¿no? Creo que nada nuevo, eso ya lo conocíamos. Los smart caches, que eso sí es bastante pepino. Recordamos nuestro código de antes, que teníamos un libro ahí que era anulable. Este código recordáis que no compilaba porque le faltaba este operador, y este código sí compila al tener interrogación. Vale, pues ojo al dato. Si yo pongo un chequeo de nulidad en una condicional, es decir, si yo compruebo que book es distinto de null, entre este bloque, entre esta llave y esta llave, yo voy a poder usar book.title de forma segura, porque el compilador es capaz de inferir que yo estoy comprobando la nulidad aquí. Por lo tanto, sabe que aquí dentro book nunca será null. Entonces, este código que no compilaba antes, aquí dentro sí compila. Eso es los smart caches, es una de las cosas más útiles que tiene Kotlin. Por otro lado, los smart typecast. Dada nuestra pequeña jerarquía de clases, que ya la conocéis, nuestro libro y nuestra novela de siempre, vamos a hacer cositas con el código. Entonces vamos a declarar, por ejemplo, esta variable que tiene el tipo de la clase padre, book, pero va a ser inicializada a la clase hija, novela. Entonces, si quisiéramos hacerle un casting, veis que su tipo es book. Si quisiéramos hacerle un casting a novela, lo haríamos tal que así. Este es el casting de toda la vida de Java, el de los paréntesis, el de C++. En Kotlin es así, lo cual me parece bastante elegante, intuitivo y legible. Y con este casting podríamos acceder al resumen, que es propiedad de la clase hija. Pero, aquí viene lo gracioso, si hacemos un chequeo de tipo, que el is que veis aquí es el instance of de Java, si hacemos un chequeo de tipo en un if, nuevamente, dentro de estas dos llaves, podemos acceder a Novel como si fuera una novela, aunque sea del tipo padre, porque el compilador nuevamente infiere que hay un chequeo de tipo y Novel aquí dentro será una novela. Por lo tanto, los typecasts son una herramienta bastante útil. Vamos a hablar del Elvis Operator. Entonces, todos conocéis la típica ternaria de Java en la que decimos si title distinto de null, interrogación, y decís title, y si no, escribo este guioncito, ¿no? Para imprimir de manera null safe, ¿no? El equivalente Kotlin de ese código sería tal que este. Declaro title como anulable o como opcional, decía yo, entre comillas, y hago esto, title, evalúo, interrogación, dos puntos, y si no, escribo el guioncito. Por lo tanto, pues veis que con menos código consigo lo mismo. Esto a priori no parece muy ventajoso, pero cuando el código ya va creciendo y va haciendo esto, que tiene un chequeo de nulidad, un chequeo de tamaño, etcétera, ¿no? Y el código es más verboso, fijaros en Kotlin en qué se queda, en una línea. Por lo tanto, nuevamente el código queda compacto y elegante. Y ahora viene la pregunta del millón. ¿Quién me dice por qué este operador que veis aquí se hace llamar Elvis Operator? ¿Quién me lo dice? Joder, tío, es la puñetera máquina, tío. Lo ha acertado a la primera, eso no lo acertó nadie en todas las veces que se ha planteado. Efectivamente, en un alarde de imaginación, veis que si eso lo rotáis 90 grados, son unos ojitos con un tupé. ¿Veis los ojitos y el tupé? Ahí. Por lo tanto, pues eso, los tíos que han hecho este lenguaje son la leche, porque fijaros, han fijado en ese detalle chorrada y le han dicho este es el operador Elvis. O sea que este lenguaje es la polla por ese tipo de detalles. Vale. Vamos a la herencia múltiple, no tiene nada nuevo. Tendríamos nuestra interfaz transporte, nuestra interfaz pieza de museo, y diríamos que un coche puede ser un transporte y una pieza de museo al mismo tiempo. Pues nada, herencia múltiple tradicional, nuestro operador dos puntos, las dos interfaces, y heredo todos los métodos de las clases padres. Hasta aquí nada nuevo. Kotlin tiene una cosa muy chula que llamamos herencia, esto se ha pasado todo lo que ha querido. A ver. Herencia múltiple por delegación, que consiste en que podríamos crear una clase que podríamos llamarla coche de lujo y carrera, pensada en un Maserati 4 portes o en un Bugatti Veyron, que es un coche de carrera y al mismo tiempo de lujo, ¿no? Entonces, en su creación le pasamos dos atributos, este T y este P, es dos parámetros, perdón. Entonces, ¿dónde está la magia? La magia está en que en esta herencia, que veis aquí el dos puntos, le decimos que el Luxury Racing Car es un Transportation by T,
y piece of museum by P. Entonces, cuando se le pida la funcionalidad de ser un transporte, lo va a hacer con esto, con esta T. Y cuando se le pidan funciones de pieza de museo, lo va a hacer con esta P. Por lo tanto, en su creación hereda de dos objetos que son realmente sus delegados. Esto es especialmente útil si hacéis una cosa que deberíais de conocer por lo menos de oída, que se llama Clean Architecture. Para separar las distintas capas, la herencia por delegación es muy útil, sobre todo para hacer patrón repositorio. Y ya que hablamos de Clean Architecture y de código canela y todas estas cosas, pues testabilidad, ¿no? Tenemos soporte 100% para JUnit, todo lo que hacíamos en Java con test unitarios lo podemos hacer exactamente igual en Kotlin. La nomenclatura de los tests se podría hacer tal que esta, que es muy legible, veis que se llama debe requerir un listado de usuarios al iniciar, con lo cual es muy cercano a un requisito real. Es una nomenclatura muy legible. Tenemos Mockito, como decía, para hacer pues, lo mismo que hacíamos en Java, lo hacemos igualmente. Mockito Kotlin nos mete azúcar sintáctica, tenemos las mismas anotaciones, es decir, podemos hacer el equivalente. Vale, las funciones de extensión, que esto es una de las cosas, creo que se está quedando esto sin pila y por eso a veces no me hace caso. Las funciones de extensión, que es una de las cosas favoritas de Kotlin. ¿Qué es esto? Esto no es más que poder añadirle métodos a una clase que ya existe sin necesidad de heredarla. Repito, dada una clase que ha implementado alguien, por ejemplo él implementa una clase y ahora yo cojo y le añado métodos a tu clase sin extender de ella y sin modificarla. Esas son las funciones de extensión de Kotlin. Bueno, no necesita usar patrones, nuevamente patrones, como el decorator, que lo usábamos en Java para hacer esto, para hacer este tipo de cosas. Y sobre todo, lo más importante, no modifico tu clase queda intacta, pero yo le añado métodos. Esto nos quita dos principales problemas, que eran los métodos helper y los util, que los que programáis Java sabéis que están las típicas clases no sé qué útil, que están llenos de métodos públicos estáticos que sirven para códigos rutinarios de 3 líneas, 5 líneas, repetitivos, ¿no? Pues con las funciones de extensión me cargo completamente los helper y los útil, limpio mi base de código un montón, es una cosa muy útil. Aquí tendríamos un ejemplo de funciones de extensión, por ejemplo a la clase Activity de Android yo le voy a añadir un método que se llama ScreenWidth, que me devuelve el ancho de pantalla, porque yo calculo el tamaño de mis botones en base al ancho de pantalla. Pues nada, añado mis dos métodos en la clase Activity, esta clase es de Android, no es mía, y desde una Activity de Android real yo directamente llamo a mi función de extensión, sin ningún problema, como si fuera parte del core de Android. Con lo cual, nada de útil punto, ni nada de cosas verbosas y sucias, sino fijaros qué compacto queda. Y dicho esto, pues vamos a entrar con el bloque de funcionar que nos lo va a dar Juan Ramón. Bueno, yo creo que es una tendencia en general en todos los lenguajes de programación. De hecho, Java está empezando a meter características de procesamiento de programación funcional. Pero en general creo que todos los lenguajes un poco, porque digamos, hemos llegado a un límite en que los procesadores ya no escalan en velocidad. Entonces se tiende a ir a múltiples procesadores, a concurrencia, los móviles tienen conectividad, ¿no? Hay un montón de temas de asincronía y tal. Y la programación funcional se presta mejor que la imperativa a resolver muchos de estos problemas. Voy a intentar dar una visión básica de lo que es la programación funcional y de cómo en Kotlin, o sea, hasta qué punto en Kotlin se pueden usar estos principios. Básicamente podemos decir que un cómputo puede verse como una función que mapea entradas a salidas y las funciones puras serían aquellas que, dados unos argumentos de entrada, siempre van a devolver el mismo resultado. No puede ser que yo le pase el mismo argumento y me dé un resultado diferente. Eso implica que no tiene efectos colaterales conserva y en general se intenta que las definiciones de las funciones no mientan. Por ejemplo, cuanto tú más puedas entender lo que hace una función, nada más ver la definición, pues menos tienes que ir a ver el código. Por ejemplo, si tienes una función pura que no recibe parámetros, sabes automáticamente que va a devolver un valor constante, porque si la única forma de no devolver un valor constante sería que fuera impura. Si tienes una función como la que hemos comentado antes de ScreenWidth y ese ScreenWidth cambia, Esta función es impura Claro. porque depende, por ejemplo, tal vez de si rotas el dispositivo. Claro. Hay efectos colaterales que no están expresados en la definición de la función. Claro, si una función calcula un random dentro sería impura también. Impura también, porque para un mismo parámetro hay un resultado diferente. En general, otro principio importante que se va asociado a la programación funcional es el uso de inmutabilidad por defecto. Esto
funcionales. Los datos inmutables serían aquellos que no se pueden cambiar después de su creación, con lo cual, si yo quiero hacer un cambio de estado, necesito crear un dato nuevo. No puedo modificar el anterior. Por tanto, las instancias originales, que son inmutables, nunca se van a ver afectadas por cambios de estado. Y esto simplifica, por ejemplo, cuando tienes múltiples hilos, porque no tienes problemas de condiciones de carreras de que una hebra diferente te modifique el dato que estás tú trabajando sobre él, porque son inmutables. En Kotlin, por ejemplo, las data classes que hemos visto, usando datos miembros de tipo val, que no se pueden modificar, serían un inmutable. Si yo creo, por ejemplo, el libro book, que sería este de Sherlock Holmes, ese book siempre va a tener ese valor. Si yo se lo paso a esa función sabe que ese valor no se lo va a cambiar nadie de forma interna. No te he dicho. Si quiero hacer una copia de Sherlock Holmes cambiando, por ejemplo, el ID de portada, pues esta copia, con el método copy, reemplazaría solo el cover ID, cogería los campos tal, pero ambas instancias serían inmutables. O sea, puedo trabajar con ellas con total seguridad. Creo que no te lo he dicho, en el central tienes enlaces. En el botón central tienes punteros, por si. Importante para hacer productivo con programación funcional es que las funciones sean ciudadanos de primera clase del lenguaje. Pasa a veces, ¿no? Uy, Al otro pasa atrás. Sí. Dale, insístele, está como. Yo no sé si es porque está allí el receptor. ¿qué pasa? ¿No cambia? ¿Van a tener perfecto? Sí, está allí detrás. ¿Se ha ido para adelante o por ahí? Sí, se ha ido para adelante. Bastante slide. Parece como que. A ver. Eso es que aquí me responde bien, ¿sabes? Yo creo que. Apúntalo hacia allá. Combinadores funcionales, sí. Ahora parece que apuntándolo hacia allá sí responde, pero. Ah, igual es por el que está muy... El Bluetooth está allí, claro, el Bluetooth está allí. Por esa es la cosa. ¿Ese va mejor? Venga, pues dale con ese. ¿Tiene láser también aquí? ¿O...? Aprovechamos el descansillo, ¿no? Claro, para eso es Betamil, que no se diga. Pero se ha ido un montón. Se ha pasado mogollón, venga pues. Si quieres que te pase a derecha, que no para abajo. Este puntero va mejor, es que el otro no respondía. Sí, yo creo que las pilas o no sé. No, es suyo. Yo voy a. Empezando que hay. Bueno, seguimos. Venga. Las funciones de alto orden serían funciones que o bien devuelven otra función, o bien son capaces de aceptar una función como parámetro, o incluso pueden asignarse a variables o estar dentro de otras estructuras de datos. Las expresiones lambda o las funciones lambda sería también muy útil para trabajar con funciones porque nos permite, sin tener que declarar una función de forma independiente, pasar directamente una función como una expresión a otra función. En Kotlin las expresiones lambda siempre se representan rodeadas por llaves. Tenemos un ejemplo, por ejemplo, la función map del tipo lista de la librería estándar, que es una función de alto orden porque el parámetro transform es una función. Se recibe una función como parámetro. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, una lista de enteros, yo puedo a la función map pasarle entre llaves, sería una expresión lambda, que dice que para cada valor me lo reemplaza por el doble de ese valor. Entonces, de la lista original de enteros, pues tengo la lista con los elementos duplicados. Hay incluso más azúcar sintáctico de Kotlin que dice que si tienes una función que solo recibe un parámetro, ese parámetro no lo tienes que No lo nombrar puedes. tú, sino que por defecto puedes acceder a él refiriéndote como it. Entonces el ejemplo de la última línea sería equivalente al de duplicar, pero triplicando y usando el it, con lo cual me ahorro el especificar la definición de... El value. Genial. ¿Y lo que estás haciendo es definir otra función o es definir la función de La lambda es una función definida como una expresión. O sea, en vez de definir en otro lado una función que me diga recibe el parámetro value y retorna value por 2, está todo eso en esto nada más. Y en la librería estándar de Kotlin tenemos ya
algunas funciones de alto orden que simplifiquen bastante también la cantidad de código que tenemos que escribir. Por ejemplo, tengo aquí un equivalente en Java que estoy trabajando con varios métodos sobre un mismo objeto y tengo que repetir el objeto para cada método y por ejemplo si tuviera otra variable que sea más parecido pues igual me confundo y tal. En el caso de Kotlin yo pongo solamente with text view y todo lo que esté dentro del bloque se aplicaría automáticamente sobre esa variable sin necesidad de estarla repitiendo. Además, como Kotlin es capaz de incluso simplificar el código en Java, él ve que si en Java ve que hay un método get y un método set que son típicos de una propiedad, es capaz de convertir esto que en Java tenemos como un set test y hay un get test asociado como si fuera una propiedad. O sea, aquí lo hacemos directamente y como si estuviese en el set test. Bueno, todavía ahorro más código. Y realmente, bueno, estas funciones es un poco complicado de entender, pero realmente esta función with es una línea de código solamente. O sea, en una línea de código está implementado ese comportamiento. En particular with, no voy a entrar en mucho detalle, pero sería una función de alto orden que tiene una lambda que además es una función de extensión, una extensión lambda. Eso si queréis luego preguntáis y lo explico más, pero ahora no voy a entrar en mucho detalle. Pero lo he dejado ahora transparente, si alguien quiere profundizar, para que vea que el código está ahí y no, lo puedes hacer tú para otras cosas y no es en sí complicado cuando entiendes los conceptos. La función LED es parecida, pero igual en lugar de hacer with the text view, lo que hago es text view LED y es como si fuera una lambda que recibe el text view como parámetro it. Entonces aquí lo uso con it. Es muy similar, esta es la casualidad que la que es extensión es el LED y la de dentro es una función lambda normal, pero según el sitio donde lo quieras usar, te puede venir mejor una o la otra, pero son similares. Y por último, apply, que la particularidad que tiene es que siempre devuelve la variable sobre la que la aplicas. Si aquí lo hago sobre un text view, sé que al final del bloque va a devolver un text view. Lo puedo asignar aquí, sé que se hace con esta operación y me devuelve el text view. Con eso aplicado ya. Con todo eso aplicado. Puede encadenar llamadas también como Java. ¿Encadenar qué te refieres? Porque si te devuelve los objetos, punto y puedes seguir. Sí, Claro, a ver, si en vez de asignarlo a esta variable, luego Han hecho un hago... with o un let detrás. Sí. Ah, bueno, sí, claro, claro. Tienes que estar rodeando, pero el LED podrías poner otro, pero tampoco tal vez te A simplifica. lo mejor por legibilidad, pero poder hacerlo se puede. No, podrás hacer apply.apply. Siempre, con uno de los tres es suficiente. En general también los lenguajes funcionales pueden tener colecciones más potentes que los lenguajes imperativos. En Kotlin tenemos una distinción clara entre lo que son colecciones mutables e inmutables. Eso te permite que tú decidas cuándo quieres dejar que tus colecciones de datos sean editables o no, con lo cual ayuda a eliminar bugs porque te permite diseñar mejores APIs. Si alguien consume una librería que has publicado tú y no quieres que ese valor se modifique, pues lo devuelves como una lista inmutable. Ya sabes que no lo pueden modificar y el cliente de la librería también sabe que eso no está pensado para que Se modifique. Hay un dato curioso que las colecciones inmutables de Kotlin, las que hay ahora mismo, no son realmente inmutables, son una vista que te oculta que debajo hay una conexión mutable, pero está en desarrollo una librería realmente inmutable, en versión de prototipo ahora mismo, pero sí que implementa, el que conozca un poco de funcional, estructuras de datos persistentes que tienen unas características de rendimiento especialmente pensadas para datos inmutables y tal, que son mejores que las de Java y estas iniciales de Kotlin. Los combinadores funcionales serían funciones que te permiten generar el programa a partir de otras funciones. Eso es un concepto mucho más amplio, me voy a centrar solamente en los que hay en las colecciones de Kotlin. O sea, hay más tipos de combinadores funcionales, pero en concreto voy a hablar solamente de los que existen para colecciones, con dos ejemplos para que se vea más práctico. Este ejemplo sería, tengo una lista de palabras, entonces hago un filtro, me quedo solo con las palabras de longitud 4, se quedaría here y stay. Esto lo mapeo con la función map, que ya la vimos antes, a mayúscula, con lo cual tenía la lista de here y stay en mayúscula. Puedo, por ejemplo, ordenarlo por orden descendente natural, que en el caso de strings pues sería orden alfabético. Y, por ejemplo, unir todas las palabras de la lista en una única cadena con un espacio como separador. Pues el resultado final de esta aplicación consecutiva de combinador sería la cadena stay here. Otro ejemplo, partiendo de la misma cadena, pero hacemos otras cosas. Este
compararse con las palabras que no contienen T, con lo cual las únicas palabras que no contienen T son is y here. Luego, esto coge cada palabra y la convierte en una lista. La lista de una palabra sería la lista de los caracteres, con lo cual en vez de tener una lista de palabras, ahora tengo una lista de caracteres. Los agrupo por el carácter, eso me da un mapa de carácter a todas las veces que aparecen los caracteres. Puedo, por ejemplo, contar ese número de veces que aparecen, tengo un mapa de caracteres a una cuenta. Con el número de apariciones. Al convertir la lista, tengo una lista de pares de carácter cuenta, y por ejemplo los ordeno por cuenta creciente, pues tengo que en is here están estas letras, la de esta una vez, la de esta una vez y la de esta dos veces. Es todo bastante conciso y bastante potente, y bueno, he puesto dos ejemplos que se me han ocurrido a mí, pero que en general si aprendes a usarlo puedes hacer prácticamente cualquier cosa. Chulo. Vale. Pues ahora vamos a entrar en un bloque para adelante, vale. Un bloquecito dedicado específicamente al desarrollo Android, este en medio, perfecto. Entonces, bueno, para hablar de Kotlin en Android hay que hablar de Anko, no se han currado mucho el nombre, Android Kotlin, ¿no? Es una librería también open source de JetBrains, que lo que nos introduce, bueno, es un gran arsenal de funciones de extensión, además de otras cosas, para hacer el desarrollo Android muy placentero. El desarrollo Android es delicioso apoyándose en esta librería. Por ejemplo, ¿qué nos dan? Pues manejo de SQLite, de base de datos, que sabéis que es bastante verboso y bastante tedioso en Android. Nos lo dan muy mascado para que sea muy cómodo y no tengamos ni siquiera que plantearnos el uso de ORM, de terceros para mapeo objeto relacional. Nos da también bindeado de vistas, binding de vistas, que si conocéis una librería que se llama Butterknife, deberíais de conocerla, pues hace parte de esta librería. Free. También nos ayuda a manejar la sincronía de un método, bueno, una forma primitiva que luego se ha evolucionado a las rutinas, pero también quita todo el fastidio de los listeners, de los callback hells y todo lo que se nos formaba un poco en Java. Con estas dos funciones nos suaviza bastante el código y nos lo hace más legible. Y por último, como decíamos, tiene las corrutinas, que son ya el pepino supremo, que lo va a explicar Juan Ramón en el siguiente bloque. Nada, un ejemplito de bindeado de vistas que hace Anko. Vemos que declaramos un botón en XML, como se hacen en Android, que tiene un identificador, y yo directamente desde mi actividad accedo a él, sin ni siquiera hacer ningún find view by ID ni nada. Directamente digo btn start, que lo veis que está aquí, set on click listener, y esto es una función lambda de las que acaba de hablar Juan Ramón. Simplemente tengo las llaves, el parámetro no hace falta porque solo lleva uno, y aquí directamente manejo el tab, y igualmente le cambio atributos como la visibilidad, y ya pasamos al bloque avanzado. Esta parte de la que me han dicho, que como lo explique en detalle me sacan tarjeta roja, o sea que voy a intentar simplificarlo bastante. Pero bueno, como estaba haciendo la charla sobre Kotlin, quería también no ver solo los ejemplos de lo que está ahora de código, sino ver también hasta dónde es capaz de llevar el lenguaje para el que quiera profundizar más. Pero andaré por encima, si alguien quiere profundizar en la pregunta o luego en otro modo. La primera voy a pasar muy rápido, solo voy a decir que any viene a ser como el object de Java en Kotlin, unit es como si fuera. Luego tenemos un tipo curioso que es nothing, porque es curioso porque no puede existir ninguna instancia de ese tipo. Representa un valor que no existe. Y, por ejemplo, sirve para funciones que nunca retornan, que serían, por ejemplo, funciones que siempre lanzan una excepción. Tiene la particularidad que es un subtipo de cualquier otro tipo. Y diréis, ¿para qué sirve esto? Bueno, en la librería estándar hay, por ejemplo, una función que se llama tutu, que devuelve precisamente de este tipo nazi, porque siempre lanza esta excepción, que veis aquí. Entonces, lo que puedo hacer es, esa función está pensada para dar una razón de qué es lo que falta de hacer en un determinado punto del código. Yo puedo tener esta función, de hecho debería hacer algo, lo dice, y debería devolver un tipo de A, pero yo en realidad le digo, no, esto lo implemento así. Y esto funciona, compila, y el código ejecuta. Obviamente si llamas a esta función va a dar una excepción, pero si llamas a otros puntos del código va a funcionar sin problema. Y aquí es donde se aplica lo de que es un subtipo de cualquier otro tipo. Yo devuelvo A, pero como nazi no es un subtipo de cualquier otro tipo, también es un subtipo de A. Por eso es válido usarlo como valor de retorno de esa función. Hay un blog interesante que habla de este tipo de cosas y también de la relación entre los valores que suelen ser nulos y los que no pueden ser nulos en Kotlin. Eso no lo voy a explicar, pero sí os recomiendo la lectura si queréis entender un poco lo que hay por debajo. El tema de varianza, también lo que expliqué muy por encima, es una cosa que en Java tiene bastantes problemas. Por ejemplo, los arrays en Java, si te pones a jugar con subclases de array, puedes hacer cosas que fallen en tiempo de ejecución de forma muy sencilla. En Kotlin
hay más control sobre esto y tú puedes, variantes básicamente sería que si yo tengo A con un subtipo de B, lo he puesto con esta notación, ¿qué pasa si yo tengo un list de A o un list de B? Si A es un subtipo de B, lista de A es un subtipo de lista de B, ¿no? Al revés. Básicamente hay tres opciones. Covariante sería que la relación de subtipos se mantiene, A subtipo de B, lista de A subtipo de B, contravariante se invierte, lista de B sería un subtipo de lista de A, invariante es que ninguna de las dos. Se relaciona. Y por aquí un ejemplo del problema que tiene en Java la varianza y por qué en Kotlin no lo tiene, que no lo voy a explicar. Y pero lo dejo, lo queréis preguntar. Si queréis preguntar sobre esto, quizás sea más interesante, os lo dejo a la opción de preguntar luego la pregunta. Básicamente esto es una forma de definir una función que recibe un parámetro de tipo P1 y devuelve un parámetro de tipo R, que está definida de forma que es perfectamente seguro usar subtipos de la función en lugar de ella, totalmente chequeado con el ordenador, y hay un ejemplo debajo. Ya digo, esto lo dejo. Otro concepto interesante son los tipos algebraicos de datos. Básicamente hay dos clases principales, tipo producto y tipo suma. He puesto dos transparencias si queréis verlo de detalle, pero no lo voy a explicar todo. Voy a quedarme nada más que con el ejemplo. El ejemplo voy a aprovechar para tocar un poco de los tipos algebraicos de datos, unido a un ejemplo de diseño basado en el dominio que está tomado del blog SAR for Fun and Profit. Es SAR, pero es un lenguaje bastante sencillo de entender, aunque no sepas el lenguaje, lo puedes entender. El Code Blaskin es el autor y es muy bueno. Tiene varios vídeos sobre funcionarios y otros temas, los recomiendo. Bueno, esto sería type alias, es otra forma que tiene Kotlin de, en vez de usar, por ejemplo, un string. Si yo le quiero dar más semántica a un nombre de un contacto, por ejemplo, puedo crear expresamente un tipo. Va a funcionar exactamente igual que un string, pero tiene un nombre específico y lo puedo usar de forma diferenciada. Esta parte es muy interesante, eso tampoco existe en Java. Esto sería una jerarquía sellada de clases. Una jerarquía sellada de clases quiere decir que la clase contact.info solo tiene como sus clases posibles email contact.info y postal contact.info. Y en ningún sitio que no sea aquí, nadie puede declarar una subclase de contact.info que no sea una de estas dos. ¿Una subclase de email contact.info? Pues me genera la duda. Yo diría que no, ¿no? Tampoco. Yo creo que no, pero no estoy 100% seguro. Podría ser que sí, porque realmente tampoco importaría mucho a la hora del compilador. Bueno, con estos dos tipos, que sería tipo de nombre de contacto y tipo de contact.info, lo que he definido aquí es una data class que define un contacto que tiene que tener necesariamente un contact name, tiene que tener necesariamente una información de contacto primario y la secundaria podría ser número. Con esto consigo que sea imposible, por ejemplo, crear un contacto que no tenga información de contacto. O sea, ya directamente el compilador no me va a dejar hacerlo, con lo cual, por ejemplo, no tengo que testear que los contactos tienen una información de contacto porque forzado por el compilador. Y un ejemplo de cuando tengo este tipo de datos, las ventajas que tiene a la hora de incrementar la funcionalidad, por ejemplo, he puesto una función de enviar un mensaje usando la información de contacto primario, recibe el contacto y usa when, que es una palabra clave también de Kotlin. When viene a ser como el switch de Java, pero muchísimo más potente. O como el pattern matching de Scala, pero menos potente. Está a mitad de camino entre el pattern matching de Scala y lo que es el switch de Java. Bastante mejor que el switch de Java, por ejemplo. Cuando yo le paso aquí una variable que es un tipo de jerarquía sellada de clase, el IDE directamente, cuando yo hago esto, me dice: ¿quieres rellenar todas las opciones posibles? Porque él sabe, como os dije antes, que esta clase solo tiene dos subtipos. Con lo cual, esta parte de aquí la escribe el entorno de desarrollo. Además, similar a los Smart Class, primario contact.info puede ser un contact.info de cualquier tipo, pero cuando yo he entrado por aquí, necesariamente tiene que ser un email contact.info. Entonces, send email, que está abajo, que supone que está implementada en otro sitio, solo acepta email contact.info, pero yo no necesito hacer el caso aquí, porque él automáticamente ya lo deduce de la parte anterior. Y esto sería ya lo más complicado, que eso sería, digamos, de las tendencias que hay en programación funcional más avanzada hoy en día, que sería, supongo que muchos conocéis los genéricos de Java. Los genéricos de Java, pues yo tengo un list de T, el T es abstracto, pero el list no. ¿Podría abstraer sobre el list? O sea, en vez de un list
fuera algo genérico, Un LDT. en F, por ejemplo, en escala, existe esta notación que es un F, que podría ser un liso, podría ser otra cosa, podría ser otro tipo de restricción. Esto sí que es verdad que no está soportado en Kotlin, pero existe Category. ¿Qué es Category? Category es un proyecto que estamos haciendo en una comunidad de desarrolladores Android que está basado en CALS, que es una librería de escala que proporciona tipos de datos funcionales y abstracciones para todo. Básicamente, usamos una codificación especial para permitir definir estos tipos de alto orden y type classes, aunque el lenguaje no lo soporta. Bastante truco el invento, si queréis lo podéis conocer. Y tiene cosas tan avanzadas como lo que son frímonas. Frímonas es una técnica aprendida básicamente, no la voy a explicar en detalle, para separar la definición de un programa de la interpretación. O sea, ¿qué operaciones, por ejemplo, tiene mi API de cómo se ejecutan? Totalmente independiente y separada. Está el repositorio disponible ya, está en estado preliminar, buscamos colaboradores, se admiten desde contribuciones muy pequeñas también, pueden construir documentación, lo que sea. Y bueno, acaba la parte liosa. Y digamos, volviendo a cosas más estándar que puede usar cualquiera de Kotlin, tenemos los lenguajes específicos de dominio. Habíamos dicho antes que Kotlin, bueno, está en Android, está en Spring, está en JVM, está en JavaScript, está en Native. Gradle es un sistema de construcción de especificación de construcción de aplicaciones. Sería como Ant, como Makefile, como Maven, supongo que alguno de ellos lo conocerá. Pues está a punto de sacar en versión final, ahora creo que está en la 090, la posibilidad de especificar esa forma de construir aplicaciones usando Kotlin. Con lo cual ya podríamos incluso especificar cómo se construyen nuestras aplicaciones en Kotlin. Podríamos hacer el backend, la app, todo absolutamente en Kotlin. Otro ejemplo de DSL sería uno que se presentó en la Google I.O. Este es más sencillo, básicamente sería esta función aquí, define una transacción en una base de datos como una función de extensión. Básicamente, yo quiero hacer una transacción, pongo DB transaction. Todo lo que pongo aquí dentro se ejecuta dentro de la transacción de la base de datos. Esto es muy limpio porque solo pongo las operaciones que necesito hacer en la base de datos y no necesito preocuparme de que la transacción se establece como exitosa cuando acaba correctamente, ni que se finaliza tanto en el caso de éxito como de error. Elimino boilerplate, dejo el código más limpio y podría, aparte de transaction, pues tener otra serie de operaciones y puedo hacerme, yo qué sé, un lenguaje propio para escribir HTML o el caso de Gradle que defines la construcción de una aplicación. Y ya para terminar, lo que decía, eso también es bastante novedoso, serían las corrutinas, son una forma de crear cálculos que se pueden detener sin bloquear un thread. Esto hace que sean muy ligeras y que puedas ejecutar incluso millones de corrutinas en unos pocos threads. Básicamente, esto es así porque cuando una subrutina se detiene no bloquea el thread, con lo cual el thread queda disponible para ejecutar otro trabajo. Permiten expresar, además, esto es muy interesante, permiten expresar con cálculos que son asíncronos de manera secuencial. Ahora veremos luego un ejemplo. Pero si puedo expresar los cálculos de manera secuencial, me libro, por ejemplo, de los callbacks. Y más aún me libro de los callbacks anidados, que es todavía peor. Es una característica experimental en Kotlin 1.1, lo cual no quiere decir que estén dudando en ponerla o no ponerla, solo quiere decir que la API puede cambiar, pero vamos, las corrutinas van así. Está implementada mediante transformaciones que hace el compilador, por lo cual no hace falta ni soporte del sistema operativo, ni de la máquina virtual, ni nada, funcionan en cualquier lado. El lenguaje realmente solo necesita una palabra clave adicional para todo esto. Y luego hay una API de bajo nivel, la librería estándar, y lo que usará la mayor parte de la gente que son librerías que por debajo se implementan con corrutinas y que igual ni lo tienes que saber. Y sin embargo te aprovechas de todos los beneficios que tiene. Un ejemplo tomado de la guía de Kotlin X Coroutines sería que sus funciones se suponen que hacen algo útil, pero en realidad para el ejemplo solo se esperan un segundo y no devuelven un valor. Ambas son similares. Están declaradas como suspend, con lo cual se pueden detener, se detienen de hecho en el delay. Y yo, por ejemplo, puedo crear un bloque de corrutina, que lo creo con el run blocking, en este caso hay más formas. Decirle que me lance de forma síncrona en un pool de threads las dos funciones anteriores. Y lo que decía de secuencial, no tengo que hacer un callback de cuando esto retorna el valor y otro callback de cuando esto retorna el valor
enseñarlo. Puedo directamente, incluso dentro de una interpolación de cadena, poner que espere por el primero, que espere por el segundo, como si fuera secuencia, y al final imprimir el tiempo. Como esto se ha ejecutado en paralelo, podemos ver que el tiempo no fueron 2 segundos, sino solo ligeramente por encima de un segundo. Ese programa se bloquearía en el primer Este programa en el primer LN se quedaría esperando por esta aquí, y realmente no se bloquea solamente al final del run blocking. O sea, tú podrías incluso tener esto que fuera síncrono también. O sea, depende de lo que quieras hacer. En este caso, porque esto estaría como en un main, pues yo no quiero que la aplicación acabe antes de que se haya imprimido el resultado, pero si no lo bloqueo, podría acabar la aplicación sin haber escrito el resultado. Pero por ejemplo, si yo lo que quiero es pintar algo en una interfaz de un móvil, pues si se acaba la aplicación antes me da igual que se pierda, podría hacerlo asíncrono también, y si se terminó la aplicación se autocancelaría automáticamente todo el contexto de coroutine, no haría nada. Bueno, ya con esto un poco la referencia en la que nos hemos basado para montar la charla, principalmente la documentación oficial de Kotlin, que es muy extensa. Este libro, el de... no, este es un blog, un apartado de la documentación de Kotlin en Android. Sí, es una página de la web de Google de Android que enlaza varias documentaciones. El libro anterior de la oficina lo iba a traer. Es un libro bastante bueno porque mezcla bien práctica con la teoría, con lo cual es una approach hacia bastante asequible y esta página de Kotlin in Action, este vídeo de Javi Hariri de Lambda, también es un vídeo del que hemos sacado un montón de recursos. Bueno, estos dos repositorios que vamos a mencionar son dos repositorios que tenemos a nivel un poco experimental, con el que hemos un poco hecho distintas cosas en Kotlin para ver cómo se hacía todo. Este en particular lo tengo yo publicado en GitHub y experimento, pues, por ejemplo, con Model View Presente, con el patrón repositorio, cómo se hacen test de cosas llamadas síncronas y asíncronas en Cosmopito, por ejemplo, de Unitario. Y un poco, no tiene sentido de por sí, no es una app como tal, sino simplemente una guía de cómo se hacen cosas. En el caso de este otro repositorio, que aunque Juan Ramón le pone work in progress incompleto, realmente sí es una app de un listado de libros, una API de librería, y es bastante completo, es una API bastante pequeña, utiliza inyección de dependencias con Dart, tiene arquitecto, tiene un repositorio, Model View Presente, package by feature, tiene cosas funcionales, tiene corrutinas, con lo cual es un repo que está bastante guay, yo por lo que he leído me ha gustado bastante y es una approach de Kotlin pues, interesante para su lectura y su estudio. Y ya está, por nuestra parte eso ha sido todo, gracias por venir aquí a aguantarnos todo este rato. Ya está, sí. Si quieres comentar alguna cosa, lo he hecho en plan participativo, pero si hay otra cosa que quieras comentar. Para los que queramos aprender qué camino vamos a sacar. Hay un blog post que se llama Iniciar tu primer Proyecto Kotlin en 15 minutos, Android, eso sí. Entonces, pues nada, te configura el IDE muy rápidamente, es un plugin que tienes que aplicarle a Android Studio, te configura un proyecto Kotlin muy sencillo, te hace el mundo muy rápido. Y yo creo que ese es un punto de partida, porque a partir de ahí puedes seguir experimentando y puedes ir montando cada vez más programas, por ejemplo, probar distintas Sí. puedes empezar, digamos, a abrir muchos caminos para investigar lo que a ti te interese. O sea que lo veo un buen punto de partida. Si sabes Java, en realidad se aprende Kotlin bastante rápido. Casi toda la gente que, por ejemplo, está haciendo Android, en cuestión de semanas ya están sacando código en Kotlin sin problema. En el IDE también tienes características interesantes, como que puedes coger un trozo de código en Java, pegarlo en un fichero de Kotlin y te hace la conversión automáticamente de Java a Kotlin, con lo cual también puedes aprender un poco ahí. A veces que no lo hace de la mejor manera, obviamente, puede ser que tengas que retocarlo, pero sirve para ir viendo cosas. ¿Habéis programado con IDE que no sea de Jet? No tiene mucho sentido, creo, porque básicamente la compañía que desarrolla el lenguaje y la que desarrolla el IDE es la misma, con lo cual el soporte que tienes no lo vas a tener en ningún lado. Kotlin es un lenguaje, aunque lleva varios años en desarrollo, no es tan antiguo como Java, no hay muchísimas empresas que se estén dedicando a hacer IDEs para eso. Que ya vincula el lenguaje de programación con el entorno de... Bueno, en Android realmente ya está anclado a eso, porque Android Studio realmente Ya tiene la hegemonía. que es el mismo entorno. Y por ejemplo, no sé, las alternativas
Eclipse o algo así, yo creo que ya nadie que haya probado un IDE de JetBrains vuelve a Eclipse. eso. Notebook no se puede, Eclipse... Sí, Pero esa es que... Sí, lo habrá hecho JetBrains también, el plugin para Eclipse seguro, pero bueno. ¿Qué pasa con la ¿Con la? con la performance? ¿Tú me generas código adicional? O sea, ¿yo puedo generar un código más optimizado en Java directamente o...? Esto en performance no tiene nada que envidiar con Java. Básicamente no tiene prácticamente ningún overhead con respecto a usar Java, incluso la interoperabilidad. No tiene overhead, por ejemplo, porque las listas, aparte de lo que dije antes, de que, por ejemplo, las listas inmutables realmente son vistas de solo lectura, de colecciones inmutables son vistas de solo lectura de la array list de Java. Con lo cual no hay que hacer conversiones ni... Esto genera bytecode vertido, ¿no? Sí. De hecho, tienes en el... Sí que repercute un poco en el tamaño de tu APK cuando haces código pequeño sobrecoste el tamaño que... Otra antena adicional. Bueno, Tienes la librería estándar que tienes que meterla y... como tiene ya interfaz LLVM, Sí, el Kotlin interfaz ¿te refieres? sí, o sea, tenerle como frontend, pila bytecode o lo que sea, te puede ver... Sí, eso es lo del Kotlin Native, que es la transparencia de múltiples targets. Lo que pasa es que está en versión, no sé si es 02 o 03 ahora mismo, o sea, no está tan avanzada ni como la de JVM ni como la de JavaScript. Pero es cuestión de tiempo. Igual que no lo he nombrado, y no lo han dicho ellos expresamente, pero ahora mismo el Native te puedes generar código para procesadores de iPhone, pero no puedes generar tu interfaz o algo así, o sea, no puedes hacer una aplicación completa. Mi impresión es que lo van a meter. O sea, no sé hasta qué punto va a ser interoperable, pero por comentarios que he visto, no me extrañaría que quizás no este año, pero el año que viene se puedan desarrollar aplicaciones iOS casi completamente en Kotlin también, además de todo lo que Cuando intentas trabajar con la API de Android, ¿qué obstáculos te enfrentas? absolutamente ninguno. ninguno. Es decir, tú llamas, desde Java llamas clase del SDKM y desde Kotlin las llamas las mismas igualmente con los mismos métodos. Y además lo puedes hacer incluso al revés. Es decir, si tú tienes código Java y integras Kotlin, puedes llamar desde Java a tus clases Kotlin también. Son interoperables en los dos sentidos, con lo cual en conceptos de SDKM exactamente igual. No te supone ninguna barrera adicional. Ya está. Totalmente compatible con todas las implementaciones más conocidas de máquina virtual Java, es decir, tenemos la máquina Entiendo que sí, que no debería haber problema. Bueno, si hubiera algún problema, reportas un bug y casi seguro que te lo arreglan rápido. Realmente, no sé si lo digo, pero los únicos fallos de compiladores con la librería que tenemos de Higher Kind of Type, que lo revienta, pero bueno, ya lo arreglarán. Es el plugin para usar. Es una librería. Estudio. Para que pueda hacer conversiones de código Java y todo eso. Las clases Kotlin, Kotlin, funciona todo. Anco, aparte de la dependencia rara, igual que para la Google Maps, pero corta algo. Encima. Ah, chico, ¿qué pregunta? si quieres desarrollar una aplicación, por lo que has dicho, Sí, no me considero un experto, aunque aquellos me digan otra cosa, pero sí que es una tendencia, o estoy tendiendo a usar cada vez más funciones. dices Kotlin, pues dices... El problema es que está en que en Android trabajar con escala es bastante durillo, porque no tienes la misma herramienta, hay muy poca gente que esté trabajando con eso, si tienes dudas vas a tener más problemas y tal. Se pueden hacer aplicaciones Android en escala. Tienes, en España, digamos, la gente mejor que hay de escala es la gente de 47 de Eclipse Scales. Ahí tiene Raúl Raja, que es buenísimo. El evento que he puesto que estaba pasar la sala. Ah, no estaba lo de. O sea, el evento que
Kotlin, una conferencia muy barata, creo que está en 100 euros, o sea, que para una conferencia es asequible y es una oportunidad también para conocer muchísimo de programación funcional y de Kotlin en concreto. Pero yo no te recomendaría usar Scala, salvo que estés muy avanzado en Scala. Casi que es mejor empezar con Kotlin, que no llegas tan lejos a nivel de funcional, pero tienes todo el soporte